se encuadra en una figura delictiva prevista, preestablecida en un código, se llaman tipificación de conductas, esas figuras delictivas definidas en el código, y eso constituye un delito. Por ejemplo, un homicidio es un delito, ¿cierto? Porque está preestablecido tipificar esa figura delictiva dentro del Código Penal. La característica de las responsabilidades penales es que la justicia actúa, la justicia y la policía también actúan de oficio. ¿Qué significa esto? Que no requieren que el damnificado haga una presentación ante la justicia para que estos actúen. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en la realidad la víctima de una acción penal no es solamente el único damnificado, sino se considera que está damnificada toda la sociedad. Por ello, en la organización de nuestro sistema, prevemos que en el área de justicia exista un fiscal, que es el que representa a toda la sociedad, y por lo tanto es desde allí que se actúa para realizar todas las acciones que surgen de una situación delictiva. Por eso decimos que actúa de oficio, es decir, a través de ese representante del Estado que en cierta manera, digamos, patrocina a toda la sociedad. En tanto que las responsabilidades civiles son aquellas en las cuales la justicia solamente interviene ante la presentación en juicio, ¿cierto?, de la parte damnificada. Esto es lo que normalmente ocurre en las empresas por situaciones de enfermedades o accidentes laborales. De ser condenado el empleador, tiene que indemnizar al empleado. Esto que les comento surge, bueno, en mi caso, de una muy amplia experiencia, de más de 300 pericias que he realizado, pericias en higiene y seguridad, de accidentes y enfermedades laborales. En todos los casos que a mí me ha tocado ver, me ha tocado participar como perito, en ningún caso hubo demandas penales, y bueno, también tengo conocimiento por el área en que me desempeño de que esta situación es absolutamente atípica, si bien podría llegar a eventualmente existir. Es decir, lo que normalmente ocurre es que el empleador tiene que asumir lo que se llama la responsabilidad civil, ¿no? Bueno, la responsabilidad civil básicamente consiste en devolver o cumplir con un pacto, si es que este no se ha cumplido. Por ejemplo, en el caso de un alquiler, si una persona no paga, va a iniciar una acción civil, y básicamente la sentencia va a terminar en que se cumpla aquello que no se... a lo que no se cumplió y que estaba previsto en el contrato, es decir, el pago del alquiler, o a la inversa, la restitución del bien alquilado, ¿no es cierto? Pero en esos casos se puede resolver mediante el cumplimiento de lo que estaba pactado. En el caso de los accidentes o enfermedades, el empleador no puede devolverle la salud perdida al empleado. Entonces solo queda una sola opción, que es la que se llama de resarcimiento, es decir, una indemnización, que es el pago de una cierta suma que el juez determina en base a la situación que se produjo, es decir, el grado de discapacidad que el daño, que la enfermedad o accidente le causó a la persona, y también en base a otros aspectos, como por ejemplo el nivel de ingreso que tenía esa persona, las expectativas de vida, es decir, la edad, y bueno, todo eso es algo que se pondera el juez, y que en base a eso establece el monto del resarcimiento. Creación y funciones de las ART. Este tema de los juicios vinculados a responsabilidades civiles por accidentes o enfermedades fue un gran problema en el caso de las empresas, porque, bueno, en muchos casos las empresas, de pronto ante una situación de accidente, tenían que afrontar gastos cuya dimensión comprometía, y en algunos casos directamente, comprometía la sustentabilidad de la empresa, y en algunos casos concretamente la llevaba a la quiebra. En base a esta realidad se incorporaron las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Eso fue en el año 1996. Básicamente, las aseguradoras cumplen en su función de seguro
cumplen con, digamos, o se incorporan como responsables solidarios del empleador. ¿Qué significa esto? Que ante una situación de enfermedad o accidente, es la RT la que tiene que realizar el pago de la suma que surja del juicio, tal como le mencionaba recién. Esto es un poco similar a lo que es el seguro de un auto. Cuando uno toma un seguro de un auto, si choca, si se lo roban, o si uno, por ejemplo, tiene un daño a un tercero en un accidente, es la compañía de seguro, por ser responsable solidaria, la que va a realizar el pago de la suma que surja, de la indemnización que corresponda, ¿cierto? Cuando digo responsable solidario, les aclaro que el empleador, ¿cierto?, no deja de ser responsable, sino que tiene a la par